Buenas, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, me presento la noche de hoy o madrugada de hoy en España. Mi nombre es Flor Marleni Gómez Reyes, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en estándares internacionales de contabilidad y auditoría, magíster en gestión de organizaciones, doctoranda en administración y dirección de empresas, actualmente investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia y asesora organizacional. En primera instancia, saludar a nuestros compañeros, miembros de Redecon en Iberoamérica, a todos nuestros amigos de Grandes Ideas en Honduras, invitarlos a todos pues a que se unan a la red de Economía Naranja. Vamos a esperar un poco que ingresen más compañeros de la red y demás personas para dar inicio a la conferencia del día de hoy o de la noche de hoy, denominada Clústeres de las Industrias Culturales y Creativas en el Desarrollo Local. Bien, entonces vamos a empezar con la agenda de hoy. La agenda para la noche de hoy será la siguiente, la cual es el concepto de los clústeres. Luego pasaremos por el concepto de los clústeres creativos. En tercer punto, revisaremos los principales clústeres de las industrias culturales y creativas en el mundo. Y el cuarto punto de la agenda será el benchmarking. Y por último, dejaremos unos 15 minutos de preguntas. Y las demás preguntas que de pronto no puedan o vayan a ser contestadas, nos las pueden dejar en el muro para posteriormente pues ser contestadas. Bien. A esperar. Buenas noches a los que nos están acompañando. A George desde Caldas, Antioquia, Melanie, a todos nuestros compañeros de la red. Muchas gracias por estar aquí. Aquí en España son las 1:04 de la mañana, pero con mucha energía para poder hablar esta noche de lo que nos encanta, que es la economía naranja y las industrias culturales y creativas, como mayormente se conoce aquí en Europa. Bien, quisiera que me confirmaran si ven la presentación. Bien, entonces, dicha la agenda, vamos a empezar para dar, siendo la 1:05 de la mañana aquí, entonces vamos a dar comienzo con la charla. El primer concepto importante e interesante que vamos a tratar es el concepto del clúster. El clúster en economía fue sugerido en 1890 por Alfred Marshall, en donde posteriormente en los años 90 Michael Porter y Krugman escriben unos libros muy interesantes que en los años 2000 empiezan luego también a manifestar todas las bondades que tienen los clústeres en los negocios. Cómo todas estas sinergias que se crean en la localización de un mismo distrito pueden generar habilidades e ideas que permiten en las personas la inspiración y la innovación de muchos productos o servicios, en nuestro caso de industrias culturales y creativas. Como cita la UNESCO en el año 2019, esto explica por qué es tan atractivo
todos los temas de los negocios culturales y creativos. Ahora nos vamos a enfocar en los clústeres creativos. Y este término ya de clúster cultural y creativo nace a partir de las posguerras, de la concentración de lugares geográficos comunes, en donde empieza a potencializarse el capital intelectual. Y gran parte de todo este conocimiento de las industrias culturales y creativas se basa en un aprendizaje colectivo, y por eso recalco la palabra colectivo y las palabras sinergias, y por eso nuestro programa de reaccionar a todas esas sinergias que se generan en los distritos culturales, no solo de nuestros países en donde vivimos, sea en Europa o sea en Latinoamérica, sino las sinergias y el aprendizaje colectivo que realizamos entre todos los países del mundo. Dentro de este aprendizaje colectivo es de vital importancia en este momento el tema del COVID y los países que ya estamos o que ya están saliendo en post-COVID, podríamos decirlo, fue, digamos que en su momento las posguerras, en donde todos los términos de las industrias culturales y creativas empezaron a nacer como unos movimientos masivos, y comparo la posguerra con el post-COVID porque es donde nacen las oportunidades, donde las empresas pueden innovar y posteriormente sacar nuevos productos, nuevos servicios que se adecúen a las nuevas tendencias de lo que ahora llamamos y estamos llamando en la academia la revolución 4.0. Entonces, esto es importante y vemos cómo la UNESCO y sus aliados desde los años 2000 empiezan a hablar de este término tan importante como lo es la industria cultural y creativa. Nosotros podemos ver también que para la UNESCO, dentro del Foro de Ministros de Cultura que se desarrolló el año pasado, empezaron entre todos los países del mundo a empezar a mirar cómo se empiezan a crear y generar todas estas sinergias que, si bien lo que hacen es enriquecer el capital intelectual como insumo principal para el desarrollo económico de nuestras regiones. Y estamos hablando de poder hacer un benchmarking de las buenas prácticas que hacen los países desarrollados como los países europeos y que estas prácticas se lleven a los países ibero o los países latinos. Entonces es de vital importancia las sinergias que se puedan crear entre los países del primer mundo y del segundo mundo y del tercer mundo. Y todo esto se hace a través también de los emprendimientos, de todos los emprendedores, de todas las áreas de las industrias culturales y creativas, porque solo la sinergia de todos estos es lo que va a empezar a generar el desarrollo de las regiones. En los países europeos, pues es simplemente pues generar, por ejemplo, ahora en el post-COVID, pues unos escenarios que permitan salir un poco avante de este, digamos, post-COVID, de esto que generó mucha resiliencia, que ha generado de pronto muchas crisis en algunos empresarios, y cómo aprender que producto de la posguerra la industria cultural y creativa fue y ha sido de las palancas que han logrado movilizar la economía de los países y de las regiones. Este emprendimiento cultural y creativo, nos dice la UNESCO, que en su mayoría está liderado por los hombres en un 62% y por las mujeres en un 38%. Es decir, que la oportunidad también de las mujeres es bastante importante, pero debe desarrollarse más, y la de los hombres pues mantenerse y ojalá pues aumentarse. Pero el emprendimiento entre todos los ciudadanos de todos los países es de vital importancia para en verdad generar el desarrollo de los países. Y dentro de estos desarrollos de cada país, iberos u europeos, se entiende que el desarrollo se dará si se empiezan a tocar temas económicos, políticos, culturales, sociales, educativos, de seguridad, entre otros. ¿En dónde estamos nosotros? Pues en todo el tema cultural,
Y como les indiqué al principio, mi formación no es cultural, sino mi formación es contadora pública, especialista en normas internacionales de información financiera, magíster en organizaciones y doctoranda en administración. Es decir, claro, yo lo veo desde la perspectiva económica, pero asimismo veo cómo es de importante todo el sector cultural y de la economía naranja en el desarrollo económico de los países. Entonces, haciendo una alusión a la organización, a la OCDE, en el año 2005, ellos hablan de la transversalidad que tiene el desarrollo de todas estas áreas para que se desarrollen los sectores y se fortalezcan los sectores de las industrias culturales y creativas. Y aquí podemos ver cómo hay unos distritos creativos. Esta imagen es de producto de una investigación que se hizo en Bogotá el año pasado, en el 2019, en donde podemos ver que los clústeres o distritos creativos alrededor del mundo, de los principales en Europa, está aquí en España, con Matadero en Madrid, uno de los más importantes en Europa, y Distrito 22 arroba en Barcelona. Realmente el distrito creativo o clúster creativo de Barcelona es un referente para todos los países europeos. El distrito 22 arroba para los europeos es un referente de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural y de un desarrollo integral dentro de la revolución 4.0, donde no solo es sostenible, sino es sustentable. Entonces es un muy buen modelo para poder seguir. Tenemos pues claramente los de Londres, que sabemos que en Londres ha nacido muy fuerte el tema de la industria cultural y creativa y economía naranja. En Lisboa, en Portugal, también son muy fuertes, entonces vemos cómo la península ibérica es muy fuerte en esto y ya empezamos a ver pues otros países como Viena, Hong Kong, en Latinoamérica tenemos Cuba, Cochabamba, Buenos Aires, en la parte de Norteamérica pues tenemos Estados Unidos y Canadá. Y toda esta importancia de las industrias culturales y creativas eh, nace de los estudios que hace la UNESCO, de los estudios que han hecho a raíz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. Entonces es importante ver cómo las industrias culturales y creativas en verdad son un potencializador de la economía de todos los países, tanto de países desarrollados como de países subdesarrollados. Entonces vemos cómo es de importante que los grupos, los distritos culturales se unan, se fortalezcan y empiecen a aportar al desarrollo económico. Entonces hay que reaccionar, debemos reaccionar a la importancia de la unión dentro de los clústeres de los distritos culturales y creativos para aportar a la Agenda 2030, que cada país tiene una responsabilidad. Los países desarrollados aquí en Europa pues tienen una responsabilidad mayor, pero claramente los países iberoamericanos y latinoamericanos también. Aquí en el mapa, en este mapa, podemos observar, este mapa es hecho por unos profesores de la universidad donde investigo, que es la Universidad Politécnica en Valencia, en España, en donde es producto de una investigación que se realizó, en donde se puede mirar la distribución geográfica de los clústeres en Europa por áreas metropolitanas. Y podemos ver que en España hay un gran núcleo de industrias culturales y creativas que es fuerte, claramente también Londres, París, Barcelona, que es un gran referente europeo, Roma, y estas ciudades como en países desarrollados, como lo es Europa y también grandes ciudades de Asia, las industrias culturales y creativas han potencializado el desarrollo económico, social y cultural de estos países del primer mundo. Y por eso los países iberoamericanos también deben hacer estas buenas prácticas, este benchmarking de las prácticas que ya vamos a ver qué es lo que están haciendo los países europeos para poder hacer este benchmarking.
Podemos ver aquí también en este mapa que el primer puesto en temas de industria cultural y creativa, en el primer mapa que se hizo, es Japón. Los segundos son los europeos, aportando más de 7.7 mil empleos, aportando más de 709 mil millones de dólares. Podemos ver que en el tercer lugar está Estados Unidos, en el cuarto lugar están los latinoamericanos y pues en el quinto lugar los países de África. Y pues aquí más al detalle podemos ver en qué es cada uno, cada continente, en qué es más fuerte. Entonces, como podemos ver, los principales líderes de las industrias culturales y creativas están en el Asia-Pacífico y en Europa. Y es desde aquí donde se debe hacer y reaccionar a cuáles son las actividades y estrategias que han permitido que los países desarrollados sean eso, sean desarrollados y que estas prácticas se puedan potencializar en los países latinoamericanos. Eh, entonces vamos a mirar cuáles son algunas de esas estrategias de las que hablan los teóricos y son las siguientes. Entonces aquí, por ejemplo, empezamos a hablar de la celebración de grandes eventos. Parte de lo que hace Barcelona es la celebración de grandes eventos, pero sin desmedirse, por ejemplo, como lo ha hecho Valencia, la comunidad valenciana, especialmente en algunos sectores como la ciudad de las artes, la ciudad de las ciencias, a pesar de que hicieron celebraciones muy grandes de eventos, no se hizo una planificación estratégica, como si la hizo Barcelona y Madrid. Entonces es importante la planificación estratégica, pero también pensando en grande, pensando en distritos culturales grandes, en donde se haga una fuerte inversión desde las políticas públicas y por eso parte del benchmarking es la cooperación público-privada que se hace entre lo que llamamos la triple hélice, que es esa cooperación que nace entre el sector público, el sector privado y la academia. Los que estamos en el ámbito académico sabemos que la sinergia de esta triple hélice hace parte claramente de la planificación estratégica. Hablamos muy fuertemente, lo que hacen también los países europeos es la participación ciudadana. Teniéndose como una regeneración del centro urbano y promoción de barrios periféricos. Entonces aquí podemos ver cómo, por ejemplo, en Distrito 22 arroba, Barcelona ha logrado revitalizar muchos espacios que tenían un poco deteriorados tanto en la parte social como en la parte cultural y en la parte económica. Aquí vamos a mirar un poco también los retos y las estrategias que han logrado hacer los países europeos, en los cuales están, por ejemplo, la innovación, que es ese aprendizaje constante, la innovación, la diversificación y el financiamiento. También el trabajo colaborativo y cooperativo. Los clústeres, los distritos culturales deben basar su trabajo en un trabajo cooperativo, que si bien hay competencia, también hay cooperación, porque solo en la sinergia de esa colaboración es que se van a generar nuevas ideas y van a hacer la innovación, solo con ese trabajo colaborativo. Y por eso la importancia de los clústeres culturales. Todo eso en un marco de la revolución 4.0 con los entornos digitales. Hay que aprender con la diversificación del financiamiento, es decir, las organizaciones que se dedican o los emprendedores culturales y creativos deben diversificar su financiamiento y poder ser autosostenibles y sustentables. Quiere decir que deben tener, como vamos a ver ahora más adelante,
Dentro de ese trabajo colaborativo y cooperativo, deben los emprendedores de los clústeres empezar a pensar no solo a una escala local, sino también regional y mundial. Empezar a pensar que sus productos, sus servicios de la industria cultural y creativa trasciendan las fronteras. Entonces debemos reaccionar un poco con no quedarnos en lo local, y por eso redes como Redecon, con esta red de economía naranja, en donde estamos conectados los países que nos están acompañando ahora: Honduras, México, bueno, Colombia, España, y todas estas sinergias es para que los productos y servicios de la industria cultural y creativa eh, trasciendan las fronteras. Se habla de un trabajo cooperativo también, dicen los autores académicos, de que el ámbito tiene que ser en lo económico, en lo institucional y en lo social. Tiene que tocar esas tres aristas. Tiene que haber un intercambio interdisciplinario. Por ejemplo, ustedes que son artistas y nosotros los que estamos en las ciencias económicas, los que estamos en las ciencias sociales, y también, no sé, los abogados, los ingenieros, todo ese intercambio interdisciplinario es lo que genera esa mejora en la productividad. Y es importante ver cómo en los países europeos los clústeres y la cooperación que generan los clústeres han mejorado la innovación, la investigación y el desarrollo, que se ha visto traducido en proyectos de investigación, en proyectos de emprendimiento, en proyectos de desarrollo económico de todas las ciudades europeas, y que esto también se debe hacer en los países iberoamericanos. En estos retos y estas estrategias, producto de mi tesis de maestría, que luego me traje ahora a mí un poco a mi tesis del doctorado, es cómo desde las ciencias económicas debemos ayudar a fortalecer a las industrias culturales y creativas. Y este es el diseño de un modelo de gestión financiera que yo diseñé para que los emprendedores, y yo lo apliqué en Colombia, en una localidad que se llama, en algunas organizaciones culturales y creativas de la localidad Candelaria, ubicada en Bogotá, en donde aplicaron este modelo. Obviamente hay muchas cosas más detrás de este modelo, y se pudo ver en la curva de sostenibilidad económica, financiera, que se podía crecer, que en verdad los emprendimientos culturales y creativos son sostenibles y ojalá sustentables, que sí se puede vivir, que sí se puede crear empresa de la cultura y la creatividad. Pero claramente se necesitan unos temas de gestión financiera, una organización contable, una organización legal, se necesita tener muy bien la planeación, la dirección, los procesos administrativos muy claros, documentados y regulados, toda la gestión documental, y más si estamos hablando de arte, cultura, de creatividad. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo el tema de la gestión documental. Y por último, dentro del sistema de gestión financiera, que a diferencia de otras organizaciones o de otros sectores de la economía, nosotros tenemos el capital cultural. Y este capital cultural es el que se genera en esas sinergias de los clústeres culturales y creativos, y que es claramente medible y cuantificable en el balance general o en el estado de situación financiera en los activos. Y esto en la realidad es lo que puede permitir que sean sostenibles todas estas empresas o emprendimientos de la industria cultural y creativa. Eh, Claramente, para que se generen más clientes en el tema de la industria cultural y creativa, debemos los países empezar desde pequeños, a los niños, a los adolescentes, empezar a formarles hábitos de consumo, que les empiece a gustar la ópera, o el teatro, la música, la pintura, que empecemos a crear hábitos de consumo para
que ellos obviamente sean a futuro pues los consumidores de todos estos productos de las industrias culturales y creativas. Hay que generar también acciones de marketing y posicionamiento. Y esto en los clústeres es muy importante porque es la unión de todas esas ideas lo que empieza a generar un posicionamiento de la industria cultural y creativa. Tienen que empezar a ampliar los canales de distribución y de exhibición. Recuerden, no hay que quedarse solo en lo local, hay que trascender a lo global, a lo internacional, y por eso es la importancia de estas redes como Redecon de Economía Naranja. Explorar nuevos mercados. La importancia de los clústeres culturales es que les permite explorar mercados no de una manera independiente, sino de una manera en cooperación, que les va a permitir ampliar esa participación en otros países. Entonces, con esto termino la presentación, pero no sé si tienen algunas preguntas que me quieran hacer. Nuestros amigos de Honduras, de Colombia. Bien, pues comentarles que pues actualmente aquí en España con la Universidad Politécnica de Valencia a través del Ministerio de Cultura de España estamos intentando hacer una investigación de la importancia de los clústeres culturales principalmente en España, y pues que a futuro la idea es que todas estas investigaciones y todos estos resultados se puedan pues también aplicar en países latinoamericanos. Entonces, pues espero que haya sido bastante fructífero nuestra charla de los clústeres culturales y creativos, de la importancia de la economía naranja en el desarrollo local, regional y también internacional, y más en espacios como ahora que estamos saliendo de una pandemia, en donde si se da cuenta, de acuerdo a nuestros teóricos, las industrias culturales y creativas fueron aquellas que revitalizaron a Europa en las posguerra, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y que así como la industria cultural y creativa fue una palanca para la economía de los países europeos, pues seguramente que también lo podrá hacer ahora en pospandemia, para los países del primer mundo y también para los países pues subdesarrollados. Bien, vamos a dejar entonces estos últimos 15 minutos para preguntas si tienen alguna. Si no, pueden dejarlas igual en nuestro muro de la red, invitarlos pues a que a todos, sin importar su profesión, los que somos de las ciencias económicas, los que están también en otras áreas del conocimiento, que se unan a la red, porque solo a través de estas sinergias de nuestros clústeres es que pues podremos generar desarrollo en nuestros países, ya sean europeos, iberoamericanos, latinos, africanos. Bueno, muy bien. Eh, Me agradó mucho saludarlos, estar aquí con ustedes, y, y espero que pues nos podamos seguir encontrando eh, en estos encuentros de Economía Naranja.